Amén. Y así puestos de pies, busquen sus Biblias. Filipenses capítulo 4, del 1 al 5. Capítulo 4, del 1 al 5. Vamos a hablar del ministerio de la reconciliación en acción. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y como creyentes en Cristo, hermanos, nos encontramos en una guerra espiritual, lleno de dificultades, de decepción y también peligros. Y nosotros tenemos que recordar que aunque somos creyentes, también somos soldados de la fe. Y hay momentos en que nos encontramos luchando unos contra otros en vez de luchar en contra el enemigo. Y eso es muy triste, pero es la verdad. Y cuando hacemos esto, caemos en la trampa del enemigo. Eso es lo que él quiere. Mientras estamos peleando uno contra otro y a veces dudando uno al otro, el enemigo está contento porque él puede hacer lo que él quiere. Y hermanos, cuando hacemos eso y somos ministros de la reconciliación, Dios nos llamó a ser ministros de la reconciliación. Y es cuando estamos lejos de cumplir esa tarea que el Señor nos encomendó. ¿Cómo vamos a ser nosotros ministros de la reconciliación cuando no hay reconciliación entre hermanos mismos? Y antes de poder predicar la reconciliación al mundo, hermanos, no solo debemos estar reconciliados con Dios, pero también reconciliados los unos con los otros. Quiero que miren conmigo bien rápido en 2 de Corintios, para empezar, capítulo 5. Muchos sabemos versículo 17, parece que paramos con ese. Y en versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchos ya lo saben por memoria, y si no, pues deben de saberlo por memoria. Pero aparte de eso, con esa nueva creación que somos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué sigue? Y dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Ahí está la gracia de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nosotros que éramos enemigos, ahora somos amigos más, hijos de Dios. Hemos sido reconciliados. Antes estábamos separados, ahora estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Mas eso no es suficiente. Todavía ha hecho más por nosotros. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y vemos entonces aquí también, él sigue, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Lo ven ustedes? Nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros compartimos el evangelio con otros, estamos, hermanos, predicando la palabra de la reconciliación.
el mundo está separado de Dios. Nosotros conocemos a Dios, fuimos salvos, fuimos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes yo vivía para mí y a los míos, ahora vivo para Dios. Y Él quiere que yo hable a otros, porque Él quiere reconciliar a otros con Él. ¿Y cómo? Nos está usando a nosotros. So, regresamos a Filipenses, quiero que entiendan. Nada cambia aquí. Y Pablo entonces está compartiendo eso. Pero ahora estamos viendo el ministerio de la reconciliación en acción. Es decir, que aquí tenemos el ministerio de la reconciliación, pero aquí no es tanto con los del mundo. Había unas hermanas que no se estaban llevando bien. Entonces el Pablo quería que la iglesia obrara ese ministerio entre ella, dentro de ella misma, entre los hermanos. Vemos entonces primero que como miembros del cuerpo de Cristo debemos permanecer firmes en todo momento. Versículo 1 dice, regresando a Filipenses 4, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, la semana pasada recuerdo que estábamos hablando que somos peregrinos en este mundo adverso, este mundo que está en enemistad contra Dios. Somos peregrinos en un mundo maligno y perverso. El mundo no nos ve nada más como peregrinos que está pasando, nos ven como enemigos. Les he dicho una vez, les he dicho 1000 veces, y hasta mientras aquí estoy, aquí le estará diciendo, este mundo no ama al Señor. Este mundo no quiere al Señor. Y este mundo no le interesa tu fe. Este mundo te mira como un necio y un tonto por seguir a Cristo, uno que murió hace 2000 años. Hay que vivir por el ahora. Hay solo una vida, hay que disfrutarla. Y nosotros somos los tontos en los ojos del mundo. El mundo aborrece a Cristo. No es mi opinión. Cristo dijo, el mundo me aborrece. Y nosotros no somos mejores que nuestro Señor. Si aborrecen al Señor, aborrecerán a los de Él. Y nosotros somos de Él. Entonces, si usted quiere ser amigo del mundo y vivir por el mundo, sí hay gente buena que te trata muy bien y muy amable. Hay gente yo digo bueno en comillas, pero buena, en que hasta te ayudaría en lo que puede. Hay gente muy buena en este mundo, por supuesto, pero están todavía alejados de Dios. Y usted comienza a hablar como debes de Cristo con esa gente, a ver si siguen siendo buenos contigo. Tal vez son buenos contigo, porque tú eres un buen James Bond espiritual y nadie se entera que tú eres un cristiano. Cristo nunca nos llamó a ser espías como James Bond, nos llamó a ser embajadores, declarando abiertamente lo que nuestro rey les está diciendo. Entonces, si tú dices, pero me trata muy bien, sí. Pero recuerda lo que dice la Biblia en 2 Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Entonces, sí, son muy buenos con los de Él. Y tal vez los del mundo son buenos contigo porque en realidad no reconocen, no han visto en tu vida Jesucristo manifestado. Porque Cristo dijo, el mundo me aborrece. Y si comienza a ver el Cristo verdadero manifestado en ti, a ver qué tan buenos serán contigo. Entonces hay que ver, la Biblia dice que la amistad del mundo se constituye enemistad contra Dios. Todo lo que digo suena tan duro, yo sé, y tan fuerte, y tan negativo, pero trata de probarme mal. Lee su Biblia y ve si lo que estoy diciendo no está en la Biblia. Y si está en la Biblia, tal vez no es que soy malo, soy directo en la diferencia, porque los amo. Y quiero que cada uno aquí sepa de veras cómo anda delante de su Dios. Vemos entonces aquí, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos permanecer firmes en todo momento. Así Él dice, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en estad. Así que sí, la verdad,
Es una continuación de lo que acabo de decir en capítulo 3. Por eso comienza el versículo, así que. Lo vemos ahora entonces, y les conviene si traen sus notas de la semana pasada, compara sus notas. Si quieren escuchar otra vez el sermón en el internet o por Facebook o lo que sea. Recuerda, semana pasada, es muy importante captar de la semana pasada para poder apreciar estos versículos. Y ahora algo más. Nosotros somos amados. Dice aquí, hermanos míos, amados. Somos muy amados. El Señor nos ama. Nos ama más de lo que podemos imaginar. Tanto que fue la cruz por nosotros. Somos amados. Somos hijos del Padre, hermanos de Jesús. Y somos, la verdad es, hermanos, somos la iglesia. Somos amados. Y vemos también que somos deseados. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, deseados. Es cuando tiene ese deseo, uno por ejemplo que no ha visto su familia por mucho tiempo, como él. Él estaba en la cárcel en Roma, en la cárcel, y él quería verlos, él deseaba tanto verlos. Es como tal vez una madre que su hijo fue a una guerra, o tal vez otro lugar estudiando en otro continente, en Europa, y desea tanto ver su hijo, tiene ese deseo, y tiene noticia que su hijo va a regresar y lo va a ver, es todo lo que ella está pensando. Esa es la palabra deseado. En inglés se dice longing for, deseando con anticipación. Y después vemos también que somos valiosos. Hay mucho valor por un hijo de Dios, tanto que Él pagó un precio tremendo por nosotros. Y aquí dice también, corona mía. Uno corona es uno cuando uno corría y ganaba y le ponía una corona o a veces le daba una medalla. Pero el hecho es, hermanos, muchos dicen, hermano, pero aquí está Pablo hablando de Filipenses. Sí, hermano. Pero si Pablo pudo decir a los filipenses, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿y qué tanto más que dirá Cristo de nosotros? Si Pablo pudo hablar así de los filipenses, si él quiso tanto a ellos, ¿vas a comparar el amor de Pablo con el amor de Cristo? Cristo también nos quiere mucho. Cada uno aquí que es un hijo de Dios es amado y deseado y valioso. ¿Y sabe qué? Y gozo también. ¿Sabe? La Biblia dice que Cristo pudo soportar la cruz por el gozo puesto delante de él. Ahí está en Hebreos capítulo 12. ¿Por qué? El gozo de él, hermanos, no era llegar al cielo. Él dejó el cielo. El gozo de él éramos nosotros. Vernos con él un día en la presencia de su Padre. Por eso él pudo soportar y menospreciar la cruz. Por eso él pudo sufrir tanto. Por el gozo puesto delante. Él estaba corriendo con nosotros. Como en inglés se llama finish line, el fin de la carrera, éramos nosotros. Ahora nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, pero en aquel entonces tenían los ojos puestos en nosotros, porque somos la corona de Él, somos el gozo de Él, somos la vida de Él. Él nos ama tanto, Él dio su vida por nosotros. Vemos entonces aquí, si Pablo pudo hablar así, cuánto más Cristo de nosotros. Entonces también somos soldados. Si usted mira aquí en versículo 1, él dice aquí, hermanos míos, así que hermano deseado, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hay un problema en esta iglesia. No todos estaban firmes. No todos estaban siguiendo como se debía al Señor. Recuerda capítulo 1, versículo 27, hace tiempo que estudiamos eso. En 1:27 él dijo eso. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Quiere decir que toda la iglesia está diciendo, quiero que estén firmes, unánimes, un mismo sentir, combatiendo por el evangelio.
So, ven ustedes aquí, vemos aquí que nosotros somos soldados. O sea, la Biblia habla mucho de firmeza. Y mira, un libro antes de Filipenses se encuentra Efesios. Voltea la página una o dos veces y van a encontrar Efesios capítulo 6. Merito antes de Filipenses. Y usted verá lo que dice en capítulo 6 de la armadura de Dios, que estamos peleando contra las fuerzas diabólicas. Y usted mira aquí versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Después usted mira el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay días malos en nuestras vidas. A veces la guerra se pone bien mal. Hay días más relajados, pero hay días malos. Y cuando llega ese día malo, estar firmes, dijo él. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 13. Después usted mira el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. So, ven ustedes la importancia de estar firmes. No sentados, no acostados, pero firmes, como un soldado. Y el contexto de capítulo 6 ahí en Efesios es un soldado que trae la armadura bien puesta, peleando contra el diablo y sus fuerzas. No somos soldados, hermanos, y por eso regresando a capítulo 4, él dice aquí en Filipenses que debemos de estar firmes. Estad así firmes en el Señor, amados, no en tus propias fuerzas. La firmeza viene del Señor. Y déjenme decirles, la mayoría de los días no son tan malos, pero hay días malos. Y si tú esperas hasta que llega el día malo para estar firme, es muy tarde. Tienes que estar preparado. Por eso, ¿sabe cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor? En 7 de diciembre en 41. Esperaron para un domingo en la mañana, cuando todos estaban, como dicen en inglés, taking it easy, descansando. Y aunque era una armada tremenda que tenía Estados Unidos naval, pero estaban dormidos. Era domingo en la mañana. Muchos estaban listando para ir a la iglesia, otros iban a dormir tarde. Y es cuando vino ese día malo, el 7 de diciembre. Es lo que nos forzó a entrar a la guerra. ¿Y cuántos murieron? Como 1500 yo creo. ¿Por qué? No estaban firmes, estaban dormidos. Y no es culpa de ellos, era domingo y no esperaban eso, pero el hecho es, uno nunca sabe. Y por eso la Biblia dice también, levántate tú que duermes. Porque muchas veces nosotros andamos paralizados. Y la Biblia dice para levantar nuestras rodillas paralizadas y estar firmes. Pero muchas veces andamos dormidos, espiritualmente hablando. Vemos entonces que cada miembro del cuerpo de Cristo debe permanecer firme en todo momento. Porque el diablo, él nunca duerme, hermanos. Él es como un león rugiendo, buscando a quien devorar. Por eso dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, ya sabemos el versículo, él anda buscando a quien devorar. Y lo triste es que no le hacemos caso muchas veces. Y las pruebas vienen y la mayoría de las veces no estamos preparados. Y eso es cuando algunos dan la espalda a Dios. Mire, mi Dios no me cuidó. La vida era mejor antes de recibir a Cristo. Sí, como los judíos en el desierto. Era mejor cuando éramos esclavos en Egipto. No, hermanos, tenemos que cuidar. Y después vemos el versículo 2, aquí, que como miembros del cuerpo de Cristo debemos ser de un mismo sentir en todo momento. Voy a leer 1:27 del misma epístola. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Está hablando aquí a toda la iglesia en 1:27. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahora, aquí en versículo 2, está hablando a dos mujeres. En capítulo 1 está hablando a toda la iglesia.
En capítulo 4, versículo 2, está hablando nada más de esas dos mujeres, Evodia y Síntique. Ahora es interesante, ¿por qué? Bueno, hermano, vamos a ver. Puede ser que esas dos mujeres estaban afectando a la iglesia. Y había dos bandos, ¿verdad? Los que seguían a Evodia, los que seguían a Síntique. Entonces, lo que él dijo a toda la iglesia, ahora podemos ver que lo dijo a esas dos mujeres, que posiblemente estas dos mujeres tenían mucha influencia, porque habían peleado lado a lado con Pablo en el Evangelio. Eran mujeres de gran honor en la iglesia, muy, muy veneradas, obviamente. Pero ellas tenían un conflicto entre ellas. Y no es interesante que aquí no dice de qué era, si era doctrinal o era cuestión de métodos, y era cuestión de esto, del otro. No, nada de eso. Tal vez una le ofendió a la otra. No dice. Porque para Pablo no es importante la causa de esa división. Lo importante era la reconciliación. Entonces vemos aquí que como miembros del cuerpo de Cristo debemos ser de un mismo sentir. Por eso en 1:27 habla de que estemos unánimes, combatiendo unánimes. ¿Sabe, hermanos? Y vemos aquí en versículo 2 otra vez. Ruego a Evodia y a Síntique. Él está hablando personalmente a ellas. Pues esa carta fue dirigida a los filipenses y delante de todos. Nada de eso de discreción. No, él habló delante de toda la iglesia a estas dos hermanas. Hoy en día queremos todo lo que sea tan secreto, ¿verdad? Y no queremos ofender a nadie. Y vemos entonces que sean de un mismo sentir en el Señor. Echa a un lado sus preferencias, busque el rostro del Señor. Él los va a guiar. Entonces vemos aquí, hermanos, la importancia de no nomás unidad, pero unanimidad en una iglesia. Es tan importante. Y muchas veces nosotros, hermanos, vemos iglesias divididas, vemos divisiones en las iglesias. ¿Y sabe por qué? Es muy sencillo. Es muy sencillo la razón, es por qué eso sucede. Es porque la mirada no está totalmente en Cristo. Está en la ofensa. Está en el que me ofendió. Está en la que dijo algo de mí. Está en los chismes. Está en esto, en lo otro. Pero no fijamos en Cristo. Si alguien dice algo de ti, o alguien te hizo un mal, compara ese mal que te hicieron con lo que Cristo sufrió en la cruz y verá qué ridículo es nuestra actitud muchas veces. Porque estamos enfocando en el ofensor o en la ofensa y no enfocando en Cristo. Y eso, por eso él dijo aquí en versículo 2, mismo sentir, que sean de mismo sentir en el Señor. Entonces vemos ahora aquí entonces que como miembros del cuerpo de Cristo, vemos aquí en versículo 3, debemos buscar la reconciliación entre los hermanos cuando existen disensiones y divisiones. En otras palabras, vemos aquí, hermanos, que aquí es donde se encontró aquí, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Quién es este compañero fiel? No nombra aquí, ¿verdad? No dice. Pero muchos creen que era Epafrodito. Porque si usted recuerda en capítulo 2 de esta epístola, él envió a Epafrodito a ellos. Él era uno de ellos. En versículo 25, 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Era compañero de milicia. Él era un hombre fiel. Él era de ellos. Entonces en capítulo 4, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, y que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ahora, si ese Epafrodito no le hace, él está hablando a alguien que toma la iniciativa y ayuda a estas dos hermanas. Nota que no dice reprenderlas, no dice para regañarlas, para ayudarlas. Es interesante. Estaba afectando a la iglesia.
Y Pablo sabía muy bien y le dolió mucho. Entonces él estaba diciendo simplemente que, y voy a decirte que eran dos hermanas fieles que se hallaron en un desacuerdo y que estaba afectando a la iglesia. Ahora mira, no eran falsas hermanas, no eran espías del diablo, del enemigo, eran hermanas en Cristo y fieles. Primero, vemos aquí versículos 2 y 3, que eran compañeras de milicia con Pablo. Sí, Pablo mismo dijo que una mujer no debe ser pastor. Pero él nunca dijo que una mujer no puede servir a su lado peleando contra el enemigo. Eran ellas compañeras de milicia de él. Ellas estaban a su lado cuando él sufrió. Ellas llevaron la palabra. Ellas estaban ahí peleando contra el enemigo. Y ellas eran mujeres, vamos a decir, soldados en la fe, guerreras en la fe. Entonces vemos que eran compañeras de milicia con Pablo. Imagina usted, de lado a lado del apóstol Pablo peleando, predicando la palabra, orando, ayunando. Y vemos, hermanos, entonces que eso eran esas mujeres. Y eran colaboradoras con Pablo. Si usted lee la Biblia, hermano, ve ustedes que ellas trabajaban lado a lado. Y versículo 3 dice, y los demás colaboradores míos, ellas fueron incluidas con los colaboradores. ¿Qué es la diferencia entre compañero de milicia y colaborador? El compañero de milicia está peleando contra el enemigo. Colaborador está ayudando a edificar la casa de Dios, la iglesia. Y ellas eran de los dos. Pelearon contra los enemigos, peleaba contra Satanás y sus demonios, y también tomó parte en levantar a la iglesia y levantar nuevas iglesias en nuevas ciudades. Eran compañeras de Pablo. ¿Lo ven ustedes entonces, hermanos? Estas mujeres, y sus nombres están en el libro de la vida. Ahí dice en versículo 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. No eran mujeres, hermanas falsas, no eran gente del mundo. Y vemos que ellas necesitaban ayuda, hermanos. Y aquí es donde entra en acción el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe cuando hay hermanos que no se llevan? Déjenme decirles algo, es muy importante lo que voy a decir ahorita. No es para que vayan siempre con el pastor, que el pastor arregla esto y arregla el otro. Cada uno aquí tiene ese ministerio de la reconciliación. Si tú ves que hay dos hermanos o dos hermanas que no se llevan, es deber de cada uno aquí de buscar el rostro del Señor y tratar de obrar la paz entre esas dos personas. Porque si no, hermanos, el diablo se va a meter y va a hacer daño a la iglesia. Y ahora, algo más podemos aprender de eso. Como he dicho muchas veces, la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellas eran mujeres muy firmes. Pelearon lado a lado al apóstol Pablo. Era compañera de milicia. Eran colaboradoras. Eran mujeres de fe. Gigantes en la fe. Y comenzaron ellas a tener un desacuerdo entre ellas mismas. Eso quiere decir que eso puede pasar con cualquiera de nosotros. Y lo importante es no tomar todo muy a pecho, muy personal. Ve al Señor y perdona a tu hermano y ya no se preocupe por eso. Si el hermano sigue, la Biblia dice que vaya tú a él solos y arréglate con él, estando tú y él solos. Y si tienes algo contra alguien, dice, deja tu ofrenda, ni quiere, Señor, tus alabanzas, él ni quiere tu diezmo. Él quiere que tú vayas y arréglate con tu hermano primero. Porque para el Señor, más importante que alabarle con tus labios, más importante que darle dinero, es estar bien con tu hermano. Entonces, eso es lo que estaba diciendo el Señor. Deja tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Nosotros tenemos ministerio de reconciliación. ¿Cómo vamos a hablar de Cristo con el mundo cuando ni hay armonía entre nosotros? Es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Entonces vemos aquí también que como miembros del cuerpo de Cristo debemos de regocijar siempre en el Señor. Pero ¿cómo vamos a regocijar si hay pleitos y disensión en la iglesia? Por eso era tan importante. Y la verdad, esa es una de las cosas donde las iglesias en general son muy débiles.
No más esta iglesia, las iglesias. Lo que pasa es que muchas veces vemos cosas y la Biblia dice, quiero que miren conmigo en Gálatas capítulo 6. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 6. Miren lo que dice aquí. Hermanos, versículo 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprende es decir una trampa del diablo, fue sorprendido. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, quiere decir, tú ves a un hermano con una falta, tú vas y le llamas la atención, ora con él, ámalo, abrázalo, acéptalo, hermanos. Pero muchas veces nosotros, en vez de hablar con el hermano, hablamos con todos alrededor. Eso es chisme, eso ya no es palabra de exhortación y palabra de ánimo. No palabra de restauración. Chisme nunca restaura nada. Después dice aquí, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Con humildad, tú vas a tu hermano, a tu hermana, tú hablas con él, con ella, ¿qué está pasando? Y tú ores por ella. Y tú ores con ella. Y muéstrale que tú eres un amigo, no es un juez de ella o de él. Y por eso dice en el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No habla como juez. Ve como tu hermano, tu soldado, tu compatria, él está en tu lado peleando, ayúdale. Y cuando tú ayudas a tu hermano, estás ayudando a tu iglesia. Y ven entonces, eso es el ministerio de reconciliación. Pero muchos de nosotros, pues hermano, yo no soy espiritual. ¿Cómo que no? Tú amas al Señor, tú oras, tú conoces la Biblia, tú asistes fielmente a la iglesia. Muchos de ustedes diezman fielmente. Muchos de ustedes hablan de Cristo con otros. ¿Cómo que no son espirituales? Sí son. No cree que usted tiene que ser un apóstol Pablo. Nada más sea la persona que Cristo quiere que tú seas. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres espiritual. Ahora, es verdad, tú puedes ser carnal y caer. Es donde Dios usará a otro que anda bien para ayudarte. Nos ayudamos los unos a los otros. Pero eso de que, pues yo no soy espiritual, yo no puedo. ¿Cómo tú sabes? Tal vez tu hermano es espiritual de lo que tú crees. Es cuestión de buscar, no de que el diablo te engañe. Tú eres un carnal, tú no eres espiritual, es para los elevados. No, hermanos. Yo garantizo que la mayoría de ustedes son espirituales. Aman al Señor. No me diga que no oren, que no leen la palabra. No me diga que viene aquí porque alguien puso pistola a su cabeza, porque están aquí. Prueba estar que tiene alguna hambre espiritual. Porque alabamos a Dios, pues cantamos himnos y alabanza, a veces hasta trae lágrimas, porque apreciamos lo que Él hizo por nosotros. No me digas que no eres espiritual. Nosotros que somos espirituales debemos de ayudar a los que han caído, se han sorprendido de alguna prueba. Tal vez pisar en una mina espiritual y sus vidas explotó y tenemos que que el Señor nos usa para volver a arreglar la situación en su vida. No sabemos. No somos jueces, somos soldados lado a lado peleando contra el mismo enemigo. Y vemos entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de regocijar siempre en el Señor, versículo 4. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Eso es algo, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, que esto no es una palabra de aliento o de ánimo de la palabra de Dios, sino es un mandato bíblico. Si tú no estás gozando en Cristo, estás en pecado. Simplemente es eso. Si Cristo no es la causa de tu gozo, si tú tienes que tener una casa bonita, o buena salud, o una familia intacta, o tener un buen trabajo, o tal vez algunos que tanto quisiera tener sus papeles para estar aquí legalmente. Si eso es la causa de tu gozo, has fallado grandemente. No entiendes. Cristo es tu gozo, no tu circunstancia. Regocijaos en quién, en tu billetera, en tu cuenta del banco, en tu salud.
No, regocijaos en el Señor. Aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y muchas veces nosotros andamos chillando todo el tiempo. Andamos criticando. Andamos en inglés se llama pity party, fiesta de lástima. Y no estamos regocijando en el Señor. Y la Biblia es muy clara. Regocijaos en el Señor. Y vemos entonces aquí, yo no puedo estar firme en el Señor si no me estoy gozando en el Señor, porque, dice la Biblia que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Quiere decir que si no me estoy gozando en el Señor, soy débil. ¿Cómo va a pelear un débil contra el enemigo? Y por eso es tan importante entender eso. La gente estaba llore y Nehemías tuvo que decirles, hey, acuérdense, dejen de llorar. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y nosotros tenemos que entender eso. ¿Okay? Fija bien en tu vida. ¿Qué es la causa de tu gozo? ¿Qué es la raíz de tu gozo? ¿Es Cristo de veras o es tu circunstancia? El problema con las circunstancias es que cambian. Mi Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si mi gozo depende de mi circunstancia, entonces depende en mí, en lo que acontece alrededor de mí. Si todo va bien, estoy contento. Si todo va mal, estoy mal. No, hermano. Pablo escribió estas palabras estando en una prisión romana. No creo que era un picnic, no era un día de campo para Pablo. Y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Si Cristo no es el gozo de tu vida, entonces tu gozo es ficticio. Estás viviendo una fantasía. Y un día te va a caer como un castillo de arena que hace un niño muy contento. Llega a las olas y se deshace todo. Así es el gozo que no está basado en Cristo. Y vemos entonces aquí como miembro de donde está contento. Y por eso es tan importante. Obviamente, Evodia y Sintique no estaban gozando en el Señor. Quitaron la mira, así como Pedro anduvo sobre el agua. Y apenas dio la vuelta mirando las aguas y la tormenta y comenzó a hundirse, estando tan cerquita de Jesús. Eso pasó con ellas. Eso pasa con nosotros. Tú puedes estar muy cerca de Cristo hoy y mañana vive a rastras. ¿Qué pasó? Estás hundiendo porque quitaste tus ojos de Cristo. Hay que poner tus ojos en Cristo. Hay que poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y veamos entonces. Y como miembros del cuerpo de Cristo debemos dejar que nuestra luz brille en todo momento. Y todo eso está relacionado con estas dos que estaban peleando. Estaban afectando el testimonio de la iglesia. Y vemos entonces aquí. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Gentileza quiere decir tu benignidad, tu comportamiento unos con otros. Que el mundo vea. Recuerda, Cristo dijo, en esto conoceréis todos que soy mis discípulos. Que si tenemos amor los unos por los otros. No si tienes un pastor que predica bien, un coro que canta muy bonito, una alabanza hermosa, profesional. No. El amor que tenemos los unos por los otros. Si de veras hay amor en esta iglesia, es la mejor publicidad que podemos dar a la ciudad. Es el amor que tenemos aquí. Pero cuando dice, ¿cómo puedo ser? Bueno, cuando salga de este lugar, ¿cómo hablas de tu iglesia? ¿Cómo hablas de los hermanos? ¿Cómo hablas de tu pastor? Con tu familia, ¿hablas mal de la iglesia? Con tus amigos, con tus conocidos, ¿hablas mal? Entonces tú estás causando dolor a la iglesia y a Cristo. Y tu iglesia no puede brillar porque usted sigue aventando lodo a la luz de la iglesia. De cuidado. Y vemos entonces aquí, primero, somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos dejar que nuestra luz brille. Entonces, estamos en este mundo, hermanos, para que la luz del Evangelio brille. Pero a través de nosotros en medio de este mundo, en medio de esa generación maligna y perversa. Ella dijo eso en 2:15.
Debemos de resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, anda perverso. Es un mundo perverso ahora. Todo lo bueno es malo, todo lo malo es bueno. No te recuerdas hace unos años para atrás, querían boicotear a Chick-fil-A. No pueden ir a Chick-fil-A. ¿Por qué? Porque ellos creen que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Imagine usted. ¿Y sabe qué pasó? Y salió al revés y todo. Hasta nosotros fuimos un miércoles, era un miércoles, antes de venir a la iglesia. Nunca voy a Chick-fil-A el miércoles, ahí fuimos para apoyarles. Y eso pasa, muchos de ustedes tal vez se acuerdan de eso. ¿Cuál es el crimen de ellos? Porque el dueño de la familia que es cristiana creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No, hay que boicotear, hay que quitar, no podemos apoyar eso. Y más está pasando eso, hermanos. Hay bancos y corporaciones y grandes empresas ahora apoyando esta ridiculeza. La perversión está reinando y lo que es bueno se está escondiendo en el closet. Es lo que está pasando. Nos dijo la Biblia que en los posteriores días sería así, que lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno. Así es. Pero nosotros tenemos que seguir brillando nuestra luz. Y cuando alguien le pregunta a usted, preguntas que son controversiales. Cuando un hombre se viste como una mujer y quiere que me dice ella y tú dices él y se enoja. Él quiere que en inglés, I'm a her, no, you're a him. Tú eres un él, no eres una ella. Y tú como cristiano sabes muy bien, él está enfermo en la cabeza. El gobierno dice, no, tú estás mal, porque él es así y tú tienes que apoyarle. Se ve, es un mundo perverso, hermanos. Y muchas veces estamos dispuestos a hacer las perversiones o apoyarlas para no perder un trabajo cuando Cristo perdió su vida. Cuando el apóstol fue a la cárcel por predicar la verdad, Juan el Bautista perdió su cabeza por predicar la verdad contra un rey que estaba con la esposa de su hermano. Era ilícito y perdió su cabeza por eso. No me digas, hermano, que la Biblia no es gris, es blanco y negro. Sabemos entre el bueno y lo malo. Y Dios nos llamó a brillar nuestra luz en este mundo. Y muchas veces tiene que trabajar lado a lado con gente que cree en perversiones. Cuando la Biblia es muy clara, es la única brújula, compás, que nos deja ver qué es la buena dirección. Entonces, estamos en este mundo para que la luz del Evangelio brille a través de nosotros. Y queremos también ser hallados, hermanos, fieles en su venida. Mira lo que él dice aquí para terminar, el versículo 5. Aparte que vuestra gentileza, su comportamiento sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué estaba diciendo él? Y eso es una de las cosas que yo veo más y más. Presta atención a los sermones en la radio. Presta atención a los libros que ustedes están comprando para leer. Presta atención en el internet, los sermones. ¿Han fijado cuántos poquitos hablan de la venida de Cristo? No hablan. Porque le da vergüenza hablar que Cristo viene, tú eres un tonto, hace 2000 años no ha venido y ahora tú hablas que va a venir. Mira, hermanos, mira lo que dice aquí en capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué debemos regocijarnos? ¿Por qué debemos de nosotros brillar nuestra luz? El Señor está cerca. Ahora ese es Pablo. Pero quiero que miren conmigo otros lugares en la Biblia bien rápido. Mira Santiago. Mira Santiago capítulo 5. En Santiago, después de Hebreos, en capítulo 5, en versículos 7 al 9, dice así. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Pues el Señor no ha venido, o sigue teniendo paciencia entonces, no te preocupes. Dice, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad que se esforzaos vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, él dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Muy sencillo, como Síntique y Euodia. Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Está hablando de Cristo. Está delante de la puerta, está para venir. Después usted mira en 2 de Pedro, que después de Santiago, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14, que es lo que dice.
Y dice, por lo cual, estamos aquí en 2 de Pedro, capítulo 3. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Aquí está hablando de qué. Bueno, usted mira aquí, está hablando de su venida. Ok, el versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y algunos dicen, bueno, el Señor no, ya hace años que no. Él dice, mira el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí está, hermanos, ¿verdad? Y vemos, va a venir el Señor. Está hablando Pedro, eso fue Santiago. Después, ahora mira Juan, mira la epístola que sigue, primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, y cuando Él venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ven ustedes, está hablando de la venida de Cristo. Muchos, ya hace 2 años, hermanos, Él va a venir. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Pero va a tocar alguna generación, y por qué no la nuestra. ¿Ves? Y por último, Mateo dice algo, son diferentes apóstoles. Mateo dice algo, pero eso son palabras de Jesús. Lucas, no Mateo, Lucas. Y usted mira conmigo Lucas 18. ¿Recuerda la parábola de la anciana que iba con este juez? Y este juez era un juez injusto. Y ella le cansó y por fin le dio lo que ella quería. Hermanos, la viuda era nosotros. Lo que debemos de pedir es que Él venga. Usted mira aquí de esa parábola y en el fin, Él dice, versículo 7 y 8. Mira lo que dice 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? A sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, Él va a venir. Le está dando a entender Él aquí, el Señor Jesús, que cuando Él viene, es dudable si habrá tanta fe en la tierra. Porque los más años que se prolonga su venida, más la gente dice, uy, ya hace tanto tiempo, Él no va a venir. O Él viene, yo no sé. Pero entonces vemos aquí que los apóstoles y los cristianos siempre vivían pensando que Cristo va a venir. Pero nosotros no. ¿En qué pensamos más? Muchas veces pensamos más en nuestro futuro. Si voy a pagar mi casa antes de morir, si mis hijos van para la escuela, deme planes por mi trabajo o tengo que invertir. Ahora, todo eso no es malo, pero Cristo dijo que será como en los días de Noé, en los días de Lot, sea con el diluvio o Sodoma y Gomorra. Todos estaban comprando y planeando y edificando y la vida seguía y de repente vino la destrucción. Y yo siento que el Señor va a venir cuando menos esperamos. Y por eso, lo más que estudio, más Dios me está haciendo a ver, mi hijo, te has olvidado que yo voy a venir. Tú no sabes cuándo vengo, te has involucrado en muchas cosas. Pero acuérdate, lo más seguro de que yo voy a venir. Tú no sabes cuándo. Recuerda el mayordomo que enterró su talento. Y los otros invirtieron, hicieron doble. Y después sí vino el Señor, pero él no esperaba. Ya estaba enterrado su talento. Y yo espero que el Señor no viene y encuentre algunos aquí enterrando sus talentos y sus dones y sus vidas. Y nada más viviendo para uno mismo. Hermanos, así es, creemos que así. Por eso, volviendo a Filipenses 4, Él dijo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, como creyentes, se nos exhorta a mantenernos firmes en todo momento. Hermanos, cuando el Señor viene, quiere que Él te pesca en tu debilidad, chillando y quejando y viviendo tu vida para ti y no para Él. ¿Quiere que te pesca en eso?
O ustedes que tal vez han frecuentado lugares donde no deben, tal vez una cantina. ¿Quiere que el Señor te encuentre en una cantina cuando Él viene? O si está con una mujer que no es tu esposa en la cama y Él viene en ese momento, ¿cómo te vas a sentir? ¿Avergonzado de Él? Como dijo Juan, ¿te vas a esconder de Él en su venida? O tal vez en el mero momento que tú andas chismeando de alguien, el Señor viene y terminaste lo que iba a decir. ¿Quiere que te pesca en chismes? En otras palabras, esa esperanza en su venida nos purifica, hermanos. Eso está en 1 de Juan capítulo 3. Entonces vemos, hermanos, que como creyentes se nos exhorta a mantenernos firmes en todo momento. Yo quiero que cuando Él venga, Él me encuentre peleando. Yo no quiero que me encuentre flojeando y alejado de Él. Y vemos también la unanimidad es indispensable, hermanos, para vencer al enemigo. Tenemos que estar todos en la misma página. Los soldados tienen que saber quién es su enemigo y no son los de mismo uniforme, son enemigos. Nosotros no podemos estar peleando entre nosotros cuando hay una guerra fuera de estas paredes. Y hermanos, hay familias disfuncionales, hay hijos en drogadicción, hay muchachas siendo violadas por sus padrastros. Hay tanta locura que está pasando y nosotros no tenemos tiempo para estar peleando entre nosotros. Tenemos un enemigo muy poderoso allá afuera. Pero gracias a Dios, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hermanos, tenemos que ser sabios. Y vemos también que es nuestro deber ayudarnos unos a otros a estar siempre reconciliados. Cuando hay hermanos que no están reconciliados, es deber de la iglesia de obrar en sus vidas. Y no siempre ir corriendo al pastor. Pastor, no, hermanos. Es lugar de la iglesia para ayudar. Es tu lugar, mi hermano, de ayudar a tu hermano, tu hermana. Y vemos también, hermanos, que siempre debemos regocijarnos en el Señor a pesar de nuestras circunstancias. Y vuelvo a retirar. Si no estás gozando en el Señor, estás pecando. Si Él no es el gozo de tu vida, tú estás pecando. Porque la Biblia no está sugiriendo, nos está mandando a regocijarnos en Él. ¿Ok? Porque si no regocijo en Él, no tengo fuerzas. Un cristiano débil es un cristiano inútil contra Satanás y sus fuerzas. Y vemos también que a la luz de regreso de nuestro Señor, debemos hacer brillar siempre nuestra luz ante los hombres. Imagina usted que cuando viene el Señor, qué bonito si Él vea que tu luz está brillando. Tú eres un luminar, tú andas resplandeciendo cuando Él viene. Y no andas tan apagado, un foco tan sucio con tanto lodo que ni siquiera brilla muy bien. No, tú quieres brillar fuertemente por tu Señor, porque va a venir. Dice, ¿y qué pasa si no viene? No hay problema, cuando tú mueres, tú vas a regresar con Él como quiera. El hecho es, los muertos en Cristo resucitarán primero. Como quiera no vas a evitar su venida. O Él vendrá ahora durante tu vida, o vendrá después, pero tú vas a venir con Él. El hecho es, ¿qué clase de cristiano quiere que Él haya en ti cuando Él viene? ¿Cómo quieres que Él te vea? ¿Tú quieres alejarse de Él avergonzado? ¿O tú quieres estar contento, esperándole, anticipando, deseando su venida? Eso es lo que debemos de hacer. Hermanos, el ministerio de reconciliación es importante. ¿Por qué? Porque si no hay reconciliación en la iglesia, ¿cómo predicará la iglesia al mundo reconciliación con Dios? Si ni siquiera se reconcilian con ellos mismos. Y por eso es tan importante, hermano, brillar nuestra luz aquí primero y después brillar nuestra luz allá afuera. Hermanos, vamos a poner de pie, vamos a orar. Y después si alguien desea pasar, quieren orar, quieren recibir a Cristo, quieren ser bautizado, habla conmigo, aquí está esperando enfrente. Padre nuestro, gracias Señor por esta mañana, gracias por esta tarde más bien, gracias Señor porque nos permite estar aquí, oír tu palabra. Tu palabra es muy directa, tu palabra nos edifica, tu palabra nos anima, nos exhorta, nos da fuerzas. Y Padre, gracias porque ella es la que nos ayuda a no pecar. En nuestros corazones hemos guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre nuestro, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias. Y ahora, Señor, si alguien aquí no te ha conocido, no te conoce,
abre su corazón, abre sus ojos para que Él tenga un encuentro contigo. Si alguien aquí desea ser bautizado, hazle ver que es importante obedecerte en eso también. Y Padre nuestro, gracias por todo. Gracias por tu palabra. Y haz de nosotros un pueblo fiel, fiel y resplandeciente en este mundo oscuro. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.